En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Y hoy nos vamos a meter en un tema muy interesante en esta sección que está debutando en nuestro programa. Vamos a hablar de una situación que nos complica y que, por cierto, es muy relevante. Y lo vamos a hacer junto al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique París. Decano, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, decano. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, decano. La productividad en Chile y lo estancada que está. Le voy a pedir primero si es posible que hagamos una definición de... Yo sé que la pregunta va a ser un poco de perogrullo, pero me parece que es muy relevante para luego poder meternos a las complejidades. La relevancia de la productividad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la productividad? Yo creo que las personas cuando les hablan de productividad o qué es la productividad de algo, a nivel de toda la economía, es respecto de todos los bienes y servicios que produce la economía, cuántos recursos necesitamos para conseguirlos. Uh-huh. Esa es la productividad. La productividad aumenta o disminuye si somos capaces de producir más con los mismos recursos o si somos capaces de hacer lo mismo con menos recursos. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Y esto se mide en todos los países del mundo. Cuando uno mira el crecimiento de la economía, trata de identificar cuáles son los impulsores, los factores que empujan ese crecimiento. Y esto está determinado por los factores productivos, el capital y el trabajo, principalmente, y algo que es como el resto, que es lo que denominamos la productividad total de factores. Ese resto que explica la diferencia del crecimiento de la economía. En Chile, hasta mediados de la década del 2000, y particularmente, hablemos primero de la década de los 90, cuando uno miraba el crecimiento de la economía y trataba de entender qué es lo que había empujado el crecimiento, se encontraba que la productividad, esa productividad total, ese resto, era aproximadamente 1/3 de lo que crecíamos. Es decir, éramos muy productivos. Eso empujado principalmente en aquella época por lo que estaba ocurriendo con la minería. Uh-huh. Hubo muchos proyectos mineros, mejoró también el empleo y eso influyó enormemente en la productividad. Pero empezó a decaer. Y hasta mediados de los 2000, 2005, 2006, la productividad constituía un aporte relevante para ese crecimiento. Pero de ahí en adelante se estancó. Incluso en los últimos años ha llegado a ser negativa. Es decir, somos una economía hoy día poco productiva. ¿De qué depende de eso? A ver, sí, te damos un poquitito por qué la productividad en un país, y particularmente en el nuestro, se puede estancar o eventualmente puede terminar siendo negativa. ¿Qué factores pueden influir para que un hecho como ese ocurra? Eso ocurre porque pueden estar produciéndose cambios en la inversión, en el capital que estamos agregando y la calidad del capital que estamos agregando para el funcionamiento de la economía, pero también en la calidad del trabajo y la tecnología que estamos usando para producir. Ahora, respecto a lo primero, siempre hemos discutido si efectivamente tenemos o no tenemos inversión y inversión de calidad, pero si uno mira la inversión bruta de capital fijo, por ejemplo, lo que hemos visto es que en estricto rigor ahí como que no nos hemos visto tan afectados, al menos el último año, digamos, podía haber estado dentro de los rangos más o menos proyectados, ¿no? Tienes razón, pero cuando la inversión se concentra en muy pocos sectores y no estamos preparados para diversificar nuestro desarrollo económico, ahí se empieza a notar la diferencia. Entonces, déjame ir un poco más allá, porque tal vez es más fácil de entender cuando hablamos de productividad, en el caso de la productividad del trabajo. Uh-huh. Es decir, ¿cuántas horas trabajadas se necesitan para producir algo? ¿No? En Chile, esa productividad laboral ha sido positiva, incluso es positiva hoy día. Era muy alta a comienzos de los 90. Pero hoy lo que está ocurriendo es que está creciendo muy lentamente. Y como somos una economía en desarrollo, y la productividad al final del día, porque uno se pone, ¿qué importa tanto la productividad? Porque al final del día la productividad significa mejorar el bienestar de los chilenos. Porque es crecimiento. Es decir, si la productividad
es positiva, tenemos mejor crecimiento y eso genera bienestar. Hablemos un poquitito, perdón, decano, de ese punto, porque justo hay una controversia a propósito de lo que planteó el fundador de Google en estos días, de que decía que efectivamente había que aumentar la productividad, que sus trabajadores tenían que trabajar 60 horas a la semana, lo que ha provocado un debate, por supuesto, en ese sentido. La productividad no necesariamente está asociada a la cantidad de horas, pero por eso es que muchos han dicho, porque él dice, para ser los líderes en inteligencia artificial tienen que trabajar 60 horas a la semana, es la única manera de realmente ser productivo. Bueno, eso es un poco contradictorio, porque si es para producir lo mismo y vamos a trabajar más, eso es lo inverso de la productividad. Exacto. La improductividad sería, vamos a hacer más cosas, trabajando lo mismo, trabajando menos. Y yo creo que la economía, desde una perspectiva de la función social que cumple, es qué hacemos o qué nos proponemos hacer para mejorar el bienestar de las sociedades. Entonces, yo esperaría en el futuro que en la economía hubiese más tiempo para el ocio, pero más tiempo para el ocio en la medida que haya más bienes y servicios que compartir o distribuir en la economía. Entonces, volviendo a la productividad laboral, en Chile era muy alta, sigue siendo importante, pero ha venido cayendo. Y ese es un problema y tiene que ver con lo que estamos invirtiendo en capital humano. Y no estamos invirtiendo suficientemente. Ahí, decano, me gustaría detenerme un segundo, porque yo creo que, sin pretender subestimar a nuestros auditores, pero yo creo que hay mucha gente que escucha hablar de productividad y cree que ha bajado la productividad porque estamos mucho rato en Facebook, mucho rato tomando cafecito, mucho rato en el puchito de la calle, la productividad del trabajo. Usted, en cambio, pone el acento en la falta de capacitación, la falta de inversión en ese recurso, en capital humano. ¿Cuánto hay de mito que más allá del uso cotidiano, ¿no? Que uno dice, oye, hoy día fue un día muy poco productivo, pero cuando hablamos de productividad como factor para el crecimiento y para el aumento del PIB, ¿cuánto tiene que ver la pseudo flojera, el sacar la vuelta, digamos, versus la cosa más académica de la productividad? Yo creo que esa explicación, en todas las organizaciones deben haber unos flojos que sacan la vuelta. Eso, y yo creo que hay flojos en Chile y hay flojos en Noruega. Pero no es eso lo que para hablar de los que pueden ser más productivos. Claro, ya. Entonces, Tiendo a pensar que uno se entretiene más siendo flojo en Chile que en Noruega, en todo caso. Esa es otra cosa. Puede ser. Yo creo que aquí lo importante es qué tan productiva es esa hora que se está trabajando. Perfecto. Y eso tiene que ver con la calidad de tu formación, con la capacidad para usar nuevas tecnologías y que esas tecnologías tengan impacto en los bienes y servicios que se producen. Y me voy a referir a eso después. ¿Por qué no da lo mismo qué tecnología? Entonces, cuando uno es una universidad, lo importante es cuál es la contribución que nosotros creemos que estamos haciendo para formar un capital humano mejor preparado para diversificar la economía, para tener impacto en las empresas, en las organizaciones. Y esa es una gran tarea. A nivel macro, el gran problema que tenemos es que en Chile, si no me equivoco, los últimos datos que me acuerdo de memoria, en investigación y desarrollo gastamos como 0,4 del PIB. El promedio de los países de la OCDE, que es el club con el cual solemos compararnos, gasta 7 veces más en promedio. El Estado no lo hace tan mal. Los que lo hacen muy mal son las empresas. En Chile las empresas invierten poco en investigación y desarrollo en comparación a sus pares en países desarrollados. Entonces ahí tenemos un desafío enorme. ¿Por qué? ¿Por qué invierten poco si está demasiado documentado que es solo virtuoso una mayor inversión y que reditúa muchísimo? ¿Por qué ha costado que en Chile esa mayor inversión en investigación y desarrollo sea aplicada desde el mundo privado? En la literatura lo que se explica muchas veces cuando las empresas están apostando a la ganancia de corto plazo o de mediano plazo. Porque invirtiendo lo que haya que invertir en investigación y desarrollo no vas a obtener resultados inmediatos. Y lo otro, que hay que concedérselo a las empresas también, son importantes los derechos de propiedad acerca de la innovación y la investigación que desarrollas. Y probablemente en nuestro país los límites o los bordes de esos derechos de propiedad son más porosos. Entonces, ¿cuánto tiempo de la innovación que yo hago me la apropio antes de que mi competencia, porque eso va a ocurrir, también la use? Son elementos que influyen. Ahora, esto también ocurre en el resto del mundo. Y hay empresas que son renuentes a embarcarse en proyectos de innovación
por este factor, no porque no tengan la capacidad, dicen, pero yo voy a hacer la inversión por el resto y los beneficios van a durar muy poco tiempo. Ahora, decano, ya me voy a meter de vuelta también al mundo de la educación. Por lo demás, usted es decano y esto va a ser bien importante que lo conversemos porque hay muchos economistas que han planteado que aquí hay una pieza que es bien clave. Pero antes voy a ir varios pasos atrás respecto de la descripción que usted hacía sobre cuánto lastra el crecimiento económico la falta de productividad. Tratemos de ejemplificarlo de alguna manera para poder comprender cómo está tan asociado una cosa con la otra. Para partir del año pasado, por ejemplo, crecimos un 2,5. Según algunos estudios, la productividad fue negativa y nos quitó 1 o 2 décimas de ese crecimiento. Es decir, pudimos haber crecido un 2,7 y solo crecimos un 2,5. Pero si voy mucho más atrás, cuando la economía chilena crecía a más del 7%, cerca de la mitad de eso lo explicaba la productividad. Entonces, si logramos tener una productividad positiva sostenida en el tiempo, lo que podemos lograr en términos de crecimiento es relevante. Y esto hace la siguiente diferencia. Esto ya ocurría en otros gobiernos, cuando uno fijaba los umbrales del desarrollo, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser un país desarrollado? Cuando nos empezamos a comparar fundamentalmente con Portugal. Exacto. Entonces, creciendo al 2,5, nos vamos a demorar unos 30 años. Si logramos agregarle un puntito más o un puntito y medio que podría venir de la productividad, le quitamos 10 o 15 años a esa trayectoria. Y eso no es estadística, es bienestar, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con nivel de ingreso, tiene que ver con el ocio, tiene que ver con el uso del tiempo de la familia, tiene que ver con políticas sociales. Al fin y al cabo, hoy día la gran discusión económica o fiscal es que el Estado está gastando mucho, esto genera un déficit y le crea restricciones a la economía, y también le crea limitaciones al gasto social, particularmente en salud o en pensiones o en otro tipo de bienes. Estamos conversando esta tarde con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique París, sobre el estancamiento de la productividad y el efecto que tiene en el crecimiento económico en Chile. Yo sé que se han propuesto algunas reformas, decano, que se han planteado: mejorar la competencia, facilitar los procesos, tratar de generar mayor incentivo, impulsar el comercio, desarrollar los mercados capitales, pero también mejorar los modelos de capacitación. Me gustaría concentrarme en eso último para ver cómo, mejorando los modelos de capacitación, efectivamente ayornamos a la época actual y por lo tanto eso nos puede ayudar a mejorar la productividad. Y de ahí después me voy a meter en lo que está haciendo hoy día la universidad al respecto. Del punto de vista de la capacitación, hoy en el trabajo, muchas veces trabajadores que ya tienen alguna experiencia necesitan recibir la capacitación en el uso de técnicas, herramientas, sistemas que no estamos entregando. Y por lo tanto, esto tiene como consecuencia de que las empresas son menos productivas. Había un ejemplo de hace varios años atrás, cuando en el norte empezaron a construirse estos parques eólicos. Sí. Y las empresas que se embarcaron en esto, porque era un win-win, ¿no? Era del punto de vista ecológico y de la contribución energética. Sin embargo, no había técnicos chilenos para instalarlas y hubo que importarlos. Bueno, por lo tanto, el sistema educacional chileno no tenía la capacidad de generar la capacitación para la formación de competencias específicas en ese campo. Ha habido esfuerzo, hemos avanzado, pero esta es una pirámide, se construye desde el colegio, es la formación técnica. Nuestra formación técnica todavía deja mucho que desear en el sentido de que es muy desafiante, y también es la formación universitaria, que es lo que me toca a mí en el caso de la universidad. Déjeme preguntarle cómo enfrenta la Universidad de Santo Tomás este desafío entonces, porque ahí hay una realidad que es bien también palmaria. Se da, diría, un balance entre el profesional que uno quiere formar en cuanto a las habilidades y competencias que tiene que tener. Por un lado, esto no me ocurrió a mí cuando yo me formé. Había certezas cuando uno se formaba de ingeniero comercial. Iba a salir como ingeniero comercial y adquiría una serie de herramientas y conocimientos para enfrentar el mundo.
Hoy día el estudiante que se está graduando de ingeniero comercial, probablemente varias de las herramientas que aprenda van a estar obsoletas en 5 o 10 años más. Entonces, tengo que formarlo para que pueda adaptarse, una vez que salga, a aprender otras herramientas. Por lo tanto, debe ser una formación flexible. Pero eso no puede significar de que sea tan genérico que no domine ninguna herramienta que es la que está demandando el mercado laboral hoy día. Entonces, ahí hay un equilibrio, es ayudarlos a pensar, a abordar los problemas de manera compleja, a ofrecer soluciones, estoy hablando en el campo de la administración y la gestión, cómo entender dónde está la cadena de valor de una empresa y de un negocio y la contribución que pueden hacer y que puede ser y distintas metodologías para abordar eso, pero al mismo tiempo algunos les van a pedir o el Excel o que puedan escribir en Python, de generar un código, ofrecer una solución técnicamente robusta. Tienen que tenerlo. Y ese es un equilibrio y un balance que tenemos que lograr. Pero esto depende además del perfil de ingresos y del tipo de estudiante que entra a la universidad. Hay universidades altamente competitivas que reciben probablemente a los estudiantes más exitosos de la enseñanza media, y otros que son estudiantes que han terminado su enseñanza media y que muchas veces requieren de apoyo en las instituciones de educación superior. Nosotros somos una institución que brindamos ese apoyo. Es decir, entendemos que tenemos que acompañar a un estudiante a lo largo de su carrera y esto implica cerrar brechas, hay mejoras que lograr para que se puedan titular. ¿Cómo se hace eso? Porque bueno, uno ha visto históricamente cómo algunas casas de estudio aplican propedéutico, pero ¿cómo lo hacen ustedes para poder avanzar ahí y cerrar esa brecha y corregir esa falencia? Son varias herramientas, pero una de ellas pueden ser los propedéuticos, que en los planes de estudio tú tengas algunas asignaturas que en realidad son un suplemento, un agregado de lo que no lograron adquirir en la enseñanza media. Pero lo más importante es que a lo largo de la formación aparecen necesidades o brechas. Entonces, los centros de formación, los centros de acompañamiento son claves. ¿Cómo vas a ir acompañando al estudiante? No solo que el profe esté preocupado, sino cómo las instituciones tienen un aparataje, tal vez para que se entiendan, que permita que el estudiante que va más rezagado, que hay que acompañar, reciba el apoyo que necesite, sea en matemáticas, en lenguaje o en áreas más específicas de la formación que está recibiendo. Decano, entiendo también que la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Santo Tomás tiene un programa de vinculación con el medio que se llama Emprendimiento y Gestión Empresarial también, ¿no? Sí, todas las facultades tienen un programa de vinculación con el medio y ese es el nuestro. Yo creo que hay algo aquí que es bien singular en el caso nuestro, la Santo Tomás, porque somos una universidad que tiene presencia en 13 ciudades del país. Yo creo que podemos decir con cierto orgullo que en la Santo Tomás conocemos Chile porque estamos presentes en casi todo Chile. Y nuestros estudiantes se relacionan en estos programas con las realidades de sus territorios. Entonces, en el caso de nuestro programa, lo que hacemos es trabajar con empresas de menor tamaño, son empresas pequeñas o medianas, a distintos desafíos que ellas mismas tienen o desde la formalización para tener planes de marketing, para poder mejorar su desempeño organizacional, aumentar sus ventas, mejorar sus utilidades. Pero eso conectado con lo que ocurre en el territorio. Si estamos hablando de la región de Coquimbo, cómo esas empresas pueden encadenarse productivamente tanto con el sector público como privado. Y eso solo se logra cuando estás conectado con el territorio. En el caso nuestro es lo que hacemos en las 6 ciudades donde estamos instalados, pero otras facultades lo hacen en diferentes ciudades donde tenemos estos programas de vinculación con el medio. Extraordinario y muy interesante porque además esto es piedra angular. Si es que queremos avanzar en los niveles de desarrollo, es precisamente poder enfrentarlo y de la manera en que al menos lo están haciendo la universidad. Y creo que la explicación que nos entrega Decano además es bastante lúcida para poder entender un poquitito mejor una cuestión que además es parte del debate permanente, pero de repente queda como un poco empantanado y se va dando vuelta en lo mismo. Claro, en el caso nuestro, esto que comenzamos hablando acerca de la productividad, bueno, a nosotros nos toca vivir con el desafío inmediato de cómo
logramos que esos futuros profesionales que están en ese territorio, en Iquique, en Antofagasta, en La Serena, en Los Ángeles, se conecten con la realidad económica local. No es un ingeniero comercial genérico, aunque hay muchas cosas genéricas que tiene que saber para desenvolverse en cualquier tipo de organización. Pero creo que hay un valor muy importante en el conocimiento que tienen de ese espacio que es más vital. Es lo que pasa en mi comuna, es lo que pasa en mi región, en mi ciudad. Yo creo que tiene un gran valor para una empresa contratar a un profesional que le puedan decir, mira, yo soy de Los Ángeles, en Los Ángeles hicimos estas cosas con el programa de vinculación con el medio, y ese profesional, por ese conocimiento, incluso puede adaptarse más rápidamente al trabajo en Antofagasta o en Santiago, porque sabe que eso es importante, el vínculo de la universidad con lo que ocurre en la realidad, con lo que ocurre en el territorio. Conversamos con Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Decano, un gusto tenerlo aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la Hasta luego, invitación. decano. Que esté muy bien. Gracias, decano. 7:27. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.